Vale, pues como han dicho, vamos a hablar hoy de la parte de la conclusión. Como entiendo, estáis enfocados a una liguita de debate en la que tenéis que aprender a hacer cada una de las partes. Y en este caso, pues la conclusión sería el último turno, pero no tiene mucha más diferencia que cuando nosotros estamos hablando con alguien y queremos concluir una opinión o queremos concluir en la conversación que estamos teniendo. Entonces, ¿qué es esta conclusión? La conclusión es una síntesis, es un resumen de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de esa conversación o, en este caso, del debate. Es decir, lo que tenemos que hacer es contar lo que ha pasado. Pero ¿cómo contamos lo que ha pasado? Bueno, en este caso, en un debate, el objetivo que tiene un equipo o un conclusor en este caso es demostrar algo. Nosotros, por ejemplo, con la pregunta, ¿debería aprobarse la Agenda 2030? Pues podríamos decir sí, porque es la solución a nuestro problema. Y ya a partir de ahí tendríamos que enfocar cuáles son los problemas, las soluciones que estamos planteando a partir de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que demostrar que efectivamente la Agenda 2030 es esa solución. Por lo tanto, esa hipótesis, esa tesis que nosotros decimos, la frase que repetimos a lo largo de las intervenciones, es lo que tenemos que llegar a decir que hemos demostrado a lo largo de todo el debate. Por lo tanto, es a lo que nos vamos a enfocar en la conclusión. Esto lo vamos a hacer explicando tanto lo que hemos hecho como lo que creemos que el otro equipo ha podido hacer mejor o peor. Como diciendo, por ejemplo, que ellos han intentado demostrar que no debería aprobarse la Agenda 2030 porque, y las razones que ellos hayan esbozado, los argumentos que nos hayan traído, y lo han intentado así, pero no lo han conseguido y aquí lo que podemos hacer es retomar lo que ha dicho nuestro refutador, nuestros dos refutadores. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen que hacer es explicar qué es lo que falla en la lógica de las personas que están enfrente nuestra. Entonces, con que nosotros retomemos lo que ellos han ido diciendo y lo vayamos recordando, pues conseguiremos explicar por qué el otro equipo no ha conseguido dar la respuesta que nosotros creemos que es la correcta. Entonces, en este caso, lo que estaremos haciendo es explicar por qué nuestra argumentación queda por encima de la suya, que es una de las cosas que debemos hacer en la conclusión para explicar por qué es mi equipo el que gana o el que queda por encima, que es el objetivo final que tenéis en la conclusión. Y luego, ¿qué hacemos cuando eso ya está hecho? Ponemos una contraposición, es decir, cuando ya hemos dicho lo que ha pasado por la otra parte, pues podemos decir lo que hemos hecho nosotros. Pues nosotros teníamos la pregunta de si se debería aprobar la Agenda 2030 y respondemos que sí, nos ha tocado responder que sí. Sí, porque es esa solución de la que estamos hablando y la hemos defendido mediante tales argumentos. Entonces, mis argumentos, el argumento económico, el argumento medioambiental, el argumento social, se relacionan con la pregunta porque responde de esta manera y entonces intentamos enlazarlo un poco, por ejemplo, diciendo que si conseguimos que con uno de los objetivos de la Agenda 2030, que a lo mejor sea reciclar, podemos contribuir a que haya menor contaminación, entonces mejoramos el medio ambiente, pues entonces el argumento social conseguirá hacer que se deba aprobar la Agenda 2030 porque efectivamente es una solución a nuestros problemas. Entonces estaremos mediante uno de nuestros argumentos demostrando nuestra tesis que refuerza la pregunta que estamos intentando responder afirmativamente. Y además podemos hablar de cómo, de las preguntas que nos han hecho por parte de los otros compañeros o de lo que nos han dicho que está mal, pero como nosotros, siempre mediante nuestro primer y segundo refutador, hemos conseguido responder a todas esas cosas, ya sea mediante nuestros argumentos, mediante las respuestas que hemos dado a cada una de esas refutaciones o preguntas, o otras cosas que han sucedido a lo largo del debate. Pues se puede decir que le hemos respondido mediante esas pequeñas intervenciones. Entonces, la conclusión de lo que nosotros estamos contando debería ser que hemos conseguido demostrar que efectivamente, en el caso de que sea a favor la postura, debería aprobarse la Agenda 2030 y aquí podemos volver a hacer hincapié en la tesis que estábamos intentando plantear.
Yo siempre cuando hablo de la conclusión pongo el ejemplo de cómo construimos nosotros una casa, ¿vale? Cuando nosotros construimos una casa, primero tenemos que dejar esos cimientos, tenemos que, si hay algo de antes, quitarlo, que sería destruir lo que ha planteado el equipo contrario. Después dejar esos cimientos lisitos para poder construir encima, que sería toda la parte del contexto que ya han planteado nuestros compañeros y a partir de ahí empezar a construir nuestra propia casa, que es la argumentación. Y mediante esos problemas que han surgido, que son las cosas que nos ha dicho el otro equipo, pues podemos ir arreglándolas con las cosas que han dicho nuestros compañeros. Para mí eso es un ejemplo muy visual de por qué se puede hacer así una conclusión. Entonces, y ya terminando un poco con esto y concluyendo, efectivamente lo que hay que hacer es resumir de forma que se pueda comprender plenamente lo que ha pasado a lo largo del debate y explicando siempre con el nivel de detalle más óptimo, es decir, sin contar todo lo que ha pasado en el debate, pero diciendo las partes más importantes. No voy a decir el argumento social entero, por ejemplo, no lo puedo decir porque tarda mucho, pero sí puedo decir que consiste en cómo la gente puede ayudar a mantener el ecosistema limpio. Y eso es un buen resumen del argumento. Entonces, mediante estas pequeñas intervenciones, intentar explicar por qué nuestra tesis es la que queda al final por encima en el debate o por qué nosotros hemos conseguido responder a la pregunta con mayor fiabilidad de lo que lo ha hecho la persona que tenemos enfrente. No sé si todo bien, si alguien tiene alguna pregunta, ¿vale? Pues en las conclusiones ya el estilo, gracias, el estilo depende de cada uno. Con esto me refiero a, hay gente que primero intenta decir por qué lo que ha dicho la otra persona está mal y luego por qué lo que yo he dicho es lo que ha permanecido a lo largo del debate. Hay otra gente que lo que hace es primero explicar lo que he dicho yo y luego brevemente explicar lo que no ha valido de la otra persona. Y luego hay quienes lo hacen compenetrado, es decir, van a lo mejor contraponiendo argumento por argumento o el contexto con el contexto y lo hacen todo a la vez. Eso ya es como la persona que está haciendo la conclusión se sienta más cómoda y depende del estilo. Yo, siguiendo un poco la metáfora de la construcción de una casa, yo suelo utilizar la primera, que sería primero decir por qué lo que dicen ellos está mal o no es correcto o no es lógico y después decir por qué creo que lo mío es lo que ha permanecido a lo largo del debate. Es personal, de verdad, que no es que esté mucho mejor o mucho peor o lo que sea. Y pues no sé, yo con esto creo que ya estaría la parte de la conclusión. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta y si no, pues solamente me quedaría desear muchísima suerte.